Se siente la presencia del Señor en este lugar. Gracias a los músicos, gracias a los que adoran al Señor. Gracias, amados. La gloria y la honra siempre son para el Señor. Celebramos el Día del Señor y aprovechamos para celebrar y realmente reconocer la labor de las mujeres en su doble jornada de casa, de las tareas productivas, y también orar por aquellos que en estos momentos también hay huérfanos que sienten la tristeza porque extrañan a su madre, y nosotros también ser solidarios. Si conoces a alguien, una llamadita, un abrazo, porque de verdad que sí, el apoyo de una madre es muy importante. Yo quisiera, antes de empezar la predicación, decirle al pueblo que nosotros tenemos que tener un pensamiento, una actitud holística en cuanto a no espiritualizarlo todo. Hay cosas, hermanos, que hay que hacerlas, como es el cuidado y la seguridad del pueblo de Dios. En el día de ayer, aquí un grupo de hermanos tomaron el CPR training. Usted dirá, pero eso no tiene que ver con iglesia. Sí tiene que ver con iglesia. Yo recuerdo en una ocasión, a mí me han llamado de gente que se le han presentado casos difíciles en la iglesia y no han podido, porque a veces hay personas que no están preparados para poder dar atención en un caso de emergencia. Damos gracias a Dios que en el día de ayer tuvimos esa oportunidad de un grupo de hermanos y hermanas tomar ese entrenamiento de qué hacer en casos de emergencia. Nada, que alguien viene y se te desmaya en la iglesia, o cómo responder. Y yo creo que el Señor también le interesa que nosotros nos preparemos y que estemos con la capacidad de poder dar la mano. Y de verdad, y vemos y damos gracias a Dios, al equipo que estuvo también trabajando para llevar a cabo este entrenamiento, Lucy Maestre y Rosanna. Y la verdad que damos gracias a Dios. La gloria, la honra es del Señor. Pero el conocimiento, hermano, es muy importante, porque recuerde que nuestro cuerpo es templo. Ay, pero dígalo con ánimo. Nuestro cuerpo es templo. Hay que cuidarlo. Hay que cuidar este cuerpo y ser responsable. Y ellos están aquí tomando esos entrenamientos para... No queremos que se nos presente ninguna emergencia, pero cualquier emergencia es del humano, ¿o no? Somos humanos. Entonces quiere decir que la iglesia también ha recibido entrenamiento sobre salud mental, sobre cómo mantenerse uno, porque somos una comunidad, hermanos. La gloria y la honra del Señor. Que el Señor les bendiga, y vamos ahora, incline su rostro, vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra, y orar por aquellos que todavía no han superado el dolor de la pérdida de una madre. Padre de la gloria, aquí está tu pueblo reunido en tu nombre, y te pedimos, Señor Jehová Dios mío, que si hay aquí personas o aquellos que nos escuchan en línea que sienten la ausencia de su madre, que en estos momentos usted traiga fortaleza, Señor, a los huérfanos, a aquellas personas que sienten la ausencia del abrazo, Jehová Dios mío, de un ser tan querido. Fortalece, Señor. Jehová, usted conoce sus necesidades. Te lo rogamos, oh Dios. Igual te pedimos, con una actitud positiva, escuchar este mensaje, con una actitud de fe, y que usted nos ministre a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no es fácil ese título de prostituta a madre, porque la prostitución es uno de los males que se ha ejercido en toda la cultura. La prostitución
está en todos los países, en todos los lugares, pero la prostitución también tiene diferentes rangos. Hay prostitutas, si usted va a Espadaina y va en la noche, usted va a encontrar ahí una cantidad enorme de mujeres que practican la prostitución. Pero también hay otras prostitutas que le llaman prostituta de cortina, que son mujeres que venden sus cuerpos a empresarios, a políticos. Casi cuando una gente en nuestros países se entra político y no teme a Dios, ahí le buscan a alguien también para ese asunto. La prostitución, entonces, es un mal peligroso y es un mal que uno diría, pero ¿y será que ya una gente prostituta no tiene la oportunidad, como cualquier otra cosa, como cualquier persona que puede estar practicando cualquier pecado? Aquí nos referimos, hermanos, a Rahab la ramera, y me llama la atención que aún la Escritura le llama Rahab la ramera. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de refrescar a nuestras vidas que en el Señor no hay acepción de personas, y que el Señor, a pesar de que en nuestras vidas o en cualquier persona haya tenido un pasado muy difícil o un mal testimonio o su reputación la ha tenido en el suelo, nuestro Dios, vamos a ver que Él utiliza, hermanos, cualquier experiencia difícil para Él glorificarse cuando una persona decide cambiar su vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cómo el arrepentimiento nos da la oportunidad a nosotros que, a pesar que podemos tener un pasado difícil, el Señor convertir el pasado difícil y pasar, y que podamos nosotros, hermanos, vivir vidas normales sin tener que tener colas. ¿Por qué? Porque hace tiempo que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Ahora fíjese que dice en Mateo capítulo 1, versículo 5, que Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. No voy a seguir con esa genealogía. Lo que sí ustedes saben, que de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, esa ramera convertida al Señor viene siendo parte del linaje de Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo fue esa experiencia? Puede irse entonces, y cuando busca en el libro de Josué, usted va a encontrar Josué capítulo 2. Si pueden tenerla, pueden buscar en su teléfono los jóvenes, en sus celulares o en su iPad o en su Biblia física. Josué capítulo 2. Nosotros sabemos esa historia, que Josué envió 2 espías para identificar cómo ellos iban a tener esa oportunidad de pasar a Canaán y de poder recibir la bendición de Dios. Ellos necesitaban saber cuáles eran las estrategias, quiénes eran esos enemigos. Y vemos que Rahab escondió a esos 2 espías. ¿Y qué dice la Escritura en Josué 2, del 12 al 14? Que esta mujer hizo un acuerdo con los espías y dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, a todo lo que es suyo,
y que libraréis a nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¿Estamos claros? Es decir, que ellos tenían, hermanos, que ellos tenían que ganar en un terreno donde era el enemigo ahí que reinaba. Y cómo el Señor usó esta mujer, la cual ella tenía una casa muy bien ubicada, y la casa de Rahab se convirtió en un refugio para estos dos espías. Pero ¿cuál era la intención? ¿Cuál era la negociación que ella hizo en ese momento? Hizo una negociación muy grande, porque ahí yo la veo a ella no en un rol de madre, porque todavía ella no es madre. Ella simplemente se ve que es una mujer prostituta y que ejerce una prostitución de cortina a unos niveles altos, de príncipes, de reyes, de negociantes. Y recuerde que antes un viajero pasaba y en el camino se podía encontrar con una prostituta y le pagaba ¿con qué? Le pagaba posiblemente con una cabrita, le pagaba con animal, porque era la forma de trueque, y ella iba a vender su cuerpo. Recuerden el caso de Tamar, que ella le puso una señal y se quedó con el cinturón, con la correa de Judá. Y ustedes vieron cómo, cuál era la intención. Ella se hizo pasar por prostituta porque tenía una meta. Pero aquí nosotros vemos la intención que tenía ella. Ella había escuchado, y a mí me llama mucho la atención, cuando usted estudia a Josué, ¿por qué fue que Rahab tomó la decisión tan riesgosa? ¿O no fue un riesgo? Ella tomó una decisión de riesgo. Fue una decisión de riesgo porque ella pudo, si la hubiesen descubierto, ella podía terminar en la muerte y toda su familia morir, porque ella escondió a gente que realmente no eran su gente. Esta mujer era una mujer cananea. ¿Y qué nosotros vemos? Que ella tomó ese riesgo de esconder a esos espías para el Señor darle al pueblo una liberación. Pero cuando analizamos la decisión que ella tomó, ¿por qué fue que ella la tomó? Ella la tomó porque ella había escuchado la historia de lo que Dios había hecho con su pueblo de Israel. ¿Qué había hecho? Que el Señor sacó a los israelitas, los sacó de Egipto. Esa gran liberación, a ella le impactó eso. A ella le impactó que aproximadamente 40 años antes de esta historia, el pueblo cruzó el Mar Rojo y cómo Dios hizo ese gran milagro. La pregunta que yo le hago, si Rahab, siendo una ramera, tomó una decisión de poder, hermanos, hacer un cambio. Ella tomó un cambio. Cuando tú y yo analizamos Josué capítulo 6, tú vas a encontrar que vas a ver a una mujer completamente decidida a hacer un cambio en su vida, de tal forma que ella se convierte al Señor, que ella se convierte para formar parte del pueblo de Dios, hermanos. Y vemos que el Señor destruyó a esa gran nación y solo ella y su mamá y su papá, sus hermanos y sus hermanas fueron los únicos que no perecieron.
Y la pregunta es que yo me hago en esta mañana: ¿qué rol ocupa una mujer en esta sociedad? ¿Qué rol ocupa una madre que se levanta día tras día, que a pesar que ya los hijos se han ido de la casa, continúa en su corazón con esa responsabilidad de que Dios tenga misericordia, que Dios cuide a tus hijos donde quiera que estén? Entonces vemos que el Señor permite que Jericó fuera destruido, pero Dios también honra a quienes le honran. Y vemos en Josué capítulo 6, en el versículo 23, que dice: y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela, los pusieron fuera del campamento de Israel. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios tenía un plan con esta familia. Dios continúa teniendo un plan contigo y con tu familia, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué nosotros vemos ante una persona que sus acciones las haga con una actitud completamente de fe o con una actitud baja en fe? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué dice la Escritura en el Nuevo Testamento de Rahab la ramera? Mira, lo que se dice es algo grande, porque cuando tú lees en Hebreos capítulo 11, vas a encontrarte con los héroes y las heroínas de la fe. Y cuando tú miras la fe en este tiempo, tú dirías verdaderamente que hoy, amados y amadas, nadie puede vivir una vida si no es a través de creerle a Dios, de que a pesar de la circunstancia y los problemas que hay, Dios tiene control absoluto de lo que tú puedes estar viviendo. Dios tiene control absoluto de lo que está pasando. Colocar a Rahab, y dice Rahab la ramera, como una heroína. ¿Qué enseñanza hoy Dios nos da a nosotros? Que muchas veces, amados, nosotros juzgamos, como dice Santiago. En Santiago capítulo 2 dice, a partir del 22, dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obra está muerta. Es decir, que tú puedes pasar toda una vida escuchando sermones tras sermones, escuchando el deseo del Señor de crear un espíritu de obediencia en nuestra vida. Pero si no hay una acción, ¿qué pasa en nuestra vida? Si no hay una acción, esa es una fe que no está completa. Porque que la fe sin obra es muerta. Es como que tú le digas a un cuerpo que ya tú sabes que está muerto: hey, levántate, levántate. ¿Te va a responder? No te va a responder. Entonces nosotros hoy, amados, tenemos que pensar qué significa en este tiempo actuar en fe. Cuando tú quisieras poner tu familia a salvo,
Cuando tú sabes que estamos viviendo en tiempos tan difíciles, el aire está contaminado, la tierra está contaminada. Diríamos, lo que tú y yo ingerimos está contaminado. Casi una madre, ¿qué hace? ¿Cuántos consejos no da una madre? Espérate que tú tienes que comerte esa zanahoria. Ay, no. Yo no me voy a comer esa zanahoria. No, mijo, espérate, la remolacha o esto. ¿Por qué? Y yo estoy hablando en términos físicos, porque nuestro Dios es un Dios que quiere verte bien. ¿Cuántas madres no se desvelan para poder hacer un gran sacrificio de poder tener un buen tiempo de devocional con sus hijos? Porque saben que lo que tú y yo sembramos con nuestras lágrimas, sembramos la palabra y le damos testimonio, eso va a correr por sí solo. Pero ¿cómo tú lo vas a correr? Solamente con una actitud de fe, solamente creyéndole a Dios. Y usted diría, pero ¿cómo lo hizo ella siendo una mujer prostituta? Sabes que Dios es el que evalúa nuestros corazones. Él tiene un termómetro y Él sabe nuestro nivel. Él está esperando que tú y yo respondamos con sabiduría. Rahab se preocupó de su mamá. Y yo diría, en su rol de hija, ella quería que no solamente ella sea librada de la muerte, sino su mamá, su papá, sus hermanos y sus hermanas. Yo creo que hay un gran compromiso delante de Dios, de tú y yo. Sabemos que hay miembros de nuestra familia que todavía no conocen al Señor. Y tú puedes doblar tus rodillas y en este día decirle: Señor, déjame yo ser como esa mujer, como Rahab la ramera, que ella luchó, ella lo negoció, ella arriesgó. Entonces se ve que no es una posición tan cómoda. No es tan fácil uno decir, pero ella era una prostituta. Sí, pero fue una prostituta arrepentida. Porque cuando tú lees Josué 6, ya es otra mujer. La Biblia condena, así como condena la mentira, así como condena el adulterio, también condena la prostitución. Pero aquí que nosotros vemos, amados, que el Señor nos llama mucho la atención, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque muy bien lo dijo Santiago, tengamos cuidado de no tener ningún tipo de discriminación, porque muchas veces discriminamos a alguien porque está lleno de tatuajes, discriminamos a alguien porque está en droga, discriminamos a alguien porque realmente está perdido. Pero usted conoce lo que Dios puede estar tratando en el corazón de esa persona, que usted cree que está perdido, que usted cree que no vale, pero no vale para usted. Pero ante los ojos de Dios, esa persona que usted la ve mal, ante los ojos de Dios, Dios lo mira con misericordia, Dios lo mira con amor. Dios todavía está abriendo una oportunidad porque Él sabe que hay plan de salvación para tu vida. Porque la palabra de Dios dice que serás salvo tú y tu casa. Y no importa tu pasado, por más difícil que sea, en este día tú estás aquí porque Dios quiere restaurar tu pasado. Me encanta mucho un momento donde el Señor estuvo y le colocó ese ejemplo, el de dos hermanos. Y eran dos hermanos que uno le dijo al papá: no te preocupes, papá. Y eso en Mateo capítulo 21. En el capítulo 21, versículo del 31 en adelante, eran dos hermanos y uno le dijo: papá, no te preocupes, cuenta conmigo que yo soy el que voy a ocuparme para que no se caigan tus negocios. Pero resulta que aquel que dijo que no iba a ocuparse de los negocios fue el que obedeció. Entonces el Señor, ¿tú sabes cómo respondió el Señor? ¿Y qué le dijo el Señor? Palabra muy fuerte. No te sorprenda, pero yo te voy a recordar lo que dice la Escritura. Dice la Escritura en Mateo 21,
ahí mismo del 31 en adelante, el Señor le dijo que los publicanos y las rameras le creyeron. Y dice, y vosotros viendo esto no os arrepentís, no se arrepienten después para creerle. Entonces fíjate que es un asunto de obediencia y de creer en Dios. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible, hermano, agradarle a Dios. Y es necesario que si tú estás aquí en este lugar, tú te acerques a Dios, pero tú tienes que creer que Dios es real. Dios es verdadero. Hermanos, Dios sigue teniendo un plan en tu vida. Dios te escogió a ti para que tú seas un hombre que influencia a todo tu sector. Dios te escogió a ti como una mujer para que influencie en la fe a toda tu familia, porque Él continúa teniendo un plan, aún con aquellos que tú crees que ya no hay esperanza, pero en el Señor sí hay esperanza. Ahora nosotros podemos decir, ¿qué fue lo que ella hizo? A ella le llamó, ella comenzó, a ella le contaron la historia. Y la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿ustedes cuentan la historia de Jesús? ¿Ustedes cuentan la historia? ¿Realmente lo dejamos como un cuento o lo contamos porque es real? Porque estamos viviendo, hermanos, obras que solamente el Señor la ha hecho en nuestras vidas, de cambiar nuestro lamento en baile. El Señor es un Dios tan y tan poderoso que Rahab y su familia no conocían la ley de Moisés. Ellos solamente habían escuchado lo que Dios había hecho. La pregunta que te hago, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos lo que Dios está haciendo? ¿Cuántas personas pueden nacer de nuevo y hoy ser madres y padres espirituales? Porque hoy cuántos huérfanos. Recuerden que hubo un momento que el Señor miró la multitud y sintió una pena muy grande, porque dijo, yo veo a la gente, hermano, lo veo como ovejas sin pastor. Porque nosotros todos necesitamos el acompañamiento del Señor. Entonces vemos que esta mujer, de prostituta a madre, ¿cómo lo logró? Solamente por un acto de fe. ¿Con quién compara la Escritura a Rahab la ramera? La coloca Santiago a unos niveles de fe tan altos que la coloca al lado de Abraham. Y no es algo glorioso. El padre Abraham. Entonces en esta mañana Dios quiere que nosotros hagamos el ejercicio. Mamá, tú y yo juzgamos. Nosotras tenemos un rol importantísimo en la vida de nuestra familia. En la vida no solamente de nuestros hijos, sino en la vida de todas las personas que tú y yo tenemos. Una tía, un tío, una madre, una abuela, un familiar. Dios está esperando que tú y yo hagamos este ejercicio, y es que los demás conozcan al Señor y nosotros entrar a una actitud, hermano, de fe, y nosotros poder decir y concluir este mensaje diciendo, no importa el pasado que tú hayas tenido, no importa que te da vergüenza el pasado. Y quizá hay personas que no conocen nuestro pasado y no están aquí, y otros la conocen y hoy el Señor te dice, no te avergüences de tu pasado, porque hoy Él está dispuesto a hacer cosas nuevas en tu vida. Hoy el Señor está dispuesto a abrir, hermano, esa fuente para que tú puedas vivir en una actitud completamente de fe. En una actitud, hermano, que tú entiendas que Dios quiere que así como Rahab se preocupó por su mamá y su papá para ser librado, hoy tú y yo tenemos que ocuparnos. No importa que ese familiar
esté perdido, porque Dios sigue siendo Dios. Él sigue haciendo el milagro. Inclina tu rostro y vamos a pedirle a Dios con una actitud de responsabilidad. Responsabilidad en nuestra espiritualidad. Responsabilidad en nuestras decisiones. Porque las decisiones que tú como madre vas a tomar pueden afectar el resto de miembros de la familia. Tus decisiones van a afectar a tu mamá, pueden afectar a tu papá, pueden afectar a tus hijos, pueden afectar a tus familiares. Ayúdanos, Señor, Padre de la gloria. Así como usted sanó el corazón, así como usted sanó a Rahab de esa situación difícil de que ella era una prostituta y usted la liberó a ella, pero vemos que luego tú la usaste poderosamente para que ella formara parte de la genealogía de nuestro Salvador Jesucristo. Yo creo que es una actitud de mucha esperanza que hoy tú nos abres a cada uno de nosotros. Quizás tenemos familiares que están ejerciendo, están practicando el pecado. Y hay decisiones, Señor, que solo tú la puedes tomar, Padre. Pero te pedimos, Espíritu Santo, que nosotros cerremos esos capítulos correctamente. Solo tú puedes ayudarnos a cerrar ese pasado no agradable. Todo lo que es frustración, todo el dolor, tú te lo llevas. Padre, tu palabra dice que no diga que el tiempo pasado es mejor que el tiempo presente, porque ahí no hay sabiduría. Te pedimos espíritu de sabiduría. Te pedimos, Señor, que esa inteligencia espiritual que usó Rahab podamos nosotros aplicarla. Oh Dios mío, de traer a muchos para que te puedan conocer, para que tú lo puedas sacar de la muerte y traerlo a vida. Oramos, Señor, por aquellos que necesitan, Jehová, un cambio. Oramos por aquellos que tienen mala reputación y hoy tú nos estás dando una oportunidad grandiosa, porque así se lo diste a esta señora, a Rahab, y luego ella se convirtió en una madre ejemplar. Y como vemos, Señor, Jehová Dios mío, que eso es lo que tú haces, que lo que no nos merecíamos, que el desastre que hemos venido de familias, quizás familias disfuncionales, quizás abuso hubo en la familia, quizás momentos dolorosos, separación, divorcio, muerte, y tú haces que ese pasado quede completamente clausurado solo a través de Jesucristo. Padre, que cada corazón pueda experimentar un cambio que solo tú lo puedes dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque nuestro presente está en tus manos.